Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición poder estar aquí para estudiar las Sagradas Escrituras nuevamente. Estamos ahora en Efesios 6, 17, en nuestro estudio del libro de Efesios. Hemos ido verso por verso. Ha sido una tremenda bendición. Y hoy llegamos al verso 17 y vamos a hablar hoy sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad, que en medio de la crisis tú cuidas de nosotros y eres fiel, y tu mano es poderosa, Señor, para guardarnos sin caída, Padre. Gracias porque tú eres santo y digno, Señor, porque no hay nadie como tú y nosotros, Señor, estamos agradecidos, Señor, porque tu mano ha estado con nosotros. Te ruego por los que están teniendo dificultades, Señor, de cualquier índole en medio de esta crisis, para que tu mano sea, Señor, rescatándolos, ayudándolos, fortaleciéndolos por Cristo. Amén. Bueno, el apóstol Pablo tiene una visión muy clara de lo que quiere decir, y cuando hace una ilustración de la armadura, está hablando del soldado romano, que es la armadura que él conoce. Yo supongo que él, si estuviera en este tiempo, haría una alegoría con los medios electrónicos tal vez. Y él habla ahora sobre la espada del Espíritu. Dice el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación, que lo estudiamos la semana pasada, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El soldado romano tenía una espada muy particular. Ellos habían hecho una adaptación de la espada española y la habían mejorado. Entonces esta espada tenía en su punta una forma icónica, una forma cónica. Con ella podían penetrar escudos, corazas, lo que fuera, ¿verdad? Pero era tan importante aprender a usar la espada porque pues es un elemento muy peligroso y muy eficaz, muy eficiente. Entonces, los soldados romanos llevaban hasta un año de preparación para aprender a usar la espada. La espada, note que cuando el apóstol Pablo escribe, dice que es la espada del Espíritu, y esa palabra está escrita con mayúsculas, o sea, es la palabra del Espíritu Santo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Sí, es la espada del Espíritu, es que es pertenencia de Dios, nos permite usarla a nosotros, pero le pertenece al Señor. En Apocalipsis 1:16, el apóstol Juan tiene una visión con Cristo y dice que de su boca sale una aguda espada. Y en Mateo 4:4 nosotros podemos ver cómo el Señor la usa. Él le dice al diablo la palabra porque es su espada, es de su uso personal y nos permite a nosotros usarla. Ahora, al igual que el soldado romano, nosotros necesitamos aprender a usarla. El que no sabe usar la palabra de Dios, el que no sabe usar la espada del Espíritu, caerá irremediablemente en herejías y en errores. Estos días por Facebook, por YouTube, se han hecho muy famosos muchos predicadores que son carismáticos y son muy dinámicos, pero que usan horriblemente la palabra del Señor al punto de llegar a decir herejías inaceptables. Pero como una buena cantidad de cristianos no lee su Biblia, les parece que dijo algo formidable y lo siguen repitiendo sin preguntarse si es exactamente lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante el discipulado. ¿Sabe? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego agregó, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. O sea, la palabra que Jesús había hablado, la espada del Espíritu, las palabras que Jesús había hablado,
Él quería que fueran los discípulos a hacer discípulos y se las enseñaran a los nuevos discípulos. La palabra de Dios es igual a discipulado. Debemos aprender. Aquí en la iglesia tenemos bendición de tener el Instituto Berea, pero no todos los hermanos de la iglesia van al Instituto Berea. Yo quisiera que todos vayan al Instituto Berea, que no fuera solamente un pequeño grupo el que tiene esa pasión por aprender la palabra. Es un deseo de Dios que nosotros conozcamos la espada del Espíritu, que la sepamos usar. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí me está diciendo discipulado, discipulado, discipulado. Está diciendo estudia la palabra, estudia la palabra, estudia la palabra. Si no tienes la oportunidad de venir al Instituto Berea, si es por falta de dinero, no hay excusa. Nos dices y alguien te dará una beca. Si es por falta de tiempo, pues pareciera tampoco haber una excusa porque sacamos el tiempo para todo. Hasta para lo que no debemos sacarlo, lo sacamos. Si es por falta de formación académica, tampoco es excusa porque el Instituto Berea, su forma es autodidacta, de manera que lo que necesitan nada más es saber aprender y es saber leer y escribir. ¿Por qué digo que me habla de discipulado, discipulado? Porque me dice procura, o sea, el apóstol está diciendo aquí, esfuércese, procúrelo, búsquelo, añórelo, vaya y haga algo al respecto y hágalo con diligencia, significa con ganas, con esfuerzo. Procure presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo es que logramos eso? Que usa bien la palabra de verdad. Hay que aprender a usar bien la palabra de verdad. Lea su Biblia una y otra vez. Léala, estúdiela, repásela, medítela y cuando tenga tiempo intégrese a un grupo de estudio. Bueno, la palabra de Dios tiene función doble. Nos sirve para defendernos de las acechanzas del diablo, pero también nos sirve para atacar a una persona que debemos hacer morir, a nuestro yo carnal. El apóstol Pablo lo describe bien varias veces. Él dice, haced morir lo terrenal en vosotros. En otra parte, en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El principio de hacer morir al hombre terrenal, al hombre carnal, está por toda la Biblia, porque nosotros debemos hacer que nosotros menguemos y Cristo crezca, que Cristo sea formado en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo nos invita a que nosotros cada vez más y más hagamos morir al hombre carnal y hagamos vivir al hombre espiritual. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de la palabra. La palabra es alimento, como la comida es al cuerpo, la palabra de Dios es alimento al espíritu. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, la parte de comer no es la única importante, y pareciera que hoy en día esa es la más importante, ¿verdad? Y la gente se preocupa mucho de comer, pero no de palabra, y Jesús dice, ok, hay que comer, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, la espada del Espíritu será eficaz en nuestras manos espirituales si nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos cómo usarla, para no llegar a uno de los dos peligros,
Uno es que no sabiendo usarla, no la usemos. O sea, que se vuelva ineficaz, ineficiente, porque como no conocemos la palabra de Dios, nunca la usamos. O la otra, que no conociéndola, no sabiendo bien su uso, caigamos en herejías. Por si usted no lo sabía, sectas como los Testigos de Jehová, como los mormones, sus fundadores fueron pastores. Increíble. Carlos Russell era un pastor presbiteriano, pero empezó a usar mal la palabra de verdad y fundó una secta y una herejía. Hay que usar bien la palabra. Por eso la importancia de los ministerios en la iglesia, Efesios 4:11, que lo vimos hace un tiempo. En la iglesia hay pastores y maestros, entonces hay que escucharlos porque ellos son los que Dios usa para ayudarnos a entender. Sin embargo, recuerde esto, usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted empiece a leer la palabra, Él os guiará a toda verdad. Sí, así es. Bendita sea la misericordia de Dios. ¿Cuál es una de las funciones de la palabra de Dios, además del alimento? La limpieza. La palabra de Dios nos limpia. Efesios 5:26, el apóstol Pablo hace desde el versículo 23, 22, una alegoría entre el matrimonio, como Tita y yo, como cualquiera de ustedes y su esposa o su esposo, y Cristo y la iglesia. Él está diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo, y hablando de la iglesia, en 5:26 el apóstol Pablo dice que el Señor se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. Y agrega, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios nos limpia. Salmo 119, 105. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. Cuando usted se somete a la palabra de Dios hace una función de limpieza, te va quitando las cosas que a Dios no le agradan. Si te expones a la palabra de Dios dentro de un tiempo, te vas a dar cuenta que eres una persona muy diferente a la que eres ahora. Tal vez a algunos les dé temor hacerlo porque están muy cómodos como están ahora. Y no quisieran que Dios empiece a cambiar cosas en su vida porque les gusta mucho su vida a pesar de que haya pecado en ella. Y no es nada raro, al ser humano le encanta el pecado porque es satisfacer su carne, ¿no? Pero empiece a leer la palabra. Cambiará su vida, limpia nuestra vida. Jesús le dijo a los discípulos en San Juan 15, él viene hablando sobre la vid y los pámpanos y está hablando sobre el fruto que hay que dar y que cuando los pámpanos dan fruto, entonces el Padre los limpia para que den más fruto porque es un principio. Al estar más limpio da más fruto. Igual es en la vida cristiana. Usted está dejándose limpiar por el Señor y entonces usted da más fruto. Y lo más importante de la vida cristiana es dar fruto. El fruto es importantísimo y está en usted, pero debe dar fruto. Entonces él viene hablando de la vid, de los pámpanos, de que el que da fruto será limpiado para que dé más fruto. Y le dice a los discípulos, ahí en el verso 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús, mientras estuvo en la tierra, estuvo hablando Biblia pura. Si usted lee las palabras de Jesús, son la doctrina del cristianismo, son la doctrina básica del Evangelio. Si no, lea Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. O sea, son palabras de Jesús y Él está hablando Biblia, está ahí en la palabra de Dios. Y todo lo que Jesús dijo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, todo lo van a desarrollar después un poco más, pero en realidad todo se basa en lo que Jesús dijo. Y Él les dice a ellos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Es decir, hermano amado, igual usted se expone a la palabra de Dios y la palabra de Dios le limpiará
irremediablemente. Decía San Pablo en Efesios 6, 10 al 13, que es la base de nuestro estudio para hablar sobre la armadura de Dios, que la armadura sirve para estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque estamos en el día malo. El día malo, que puede ser un día, que hoy sea uno de esos días que nada sale y que todo se complica y que el enemigo te ataca, y ese podría ser un día malo, pero básicamente también el día malo se refiere al periodo de tiempo que vivimos entre la partida de Cristo y su regreso. Ese espacio grande donde está la iglesia es el día malo donde estamos siendo tentados y probados. Pero además de eso, no solamente nuestra lucha es en ese ámbito, sino también contra nuestras propias concupiscencias, contra nuestros propios deseos carnales. De hecho, la Escritura dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado de lo malo, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Esta lucha que tenemos nosotros con nosotros mismos, ¿cómo logramos vencerla? A través de la palabra. Y es que el problema es que nos cuesta tanto entender que la palabra puede cambiarnos a nosotros, que esa lucha que has tenido por vencer al pecado, este pecado y aquel pecado y otro pecado, aquella situación que no logras solventar en tu vida, que la luchas y dices, yo quiero ser bueno, esas cosas pueden lograrse si nos exponemos a la palabra. Quiero invitarte a que leas conmigo Hebreos 4:12. Él describe cómo es la palabra y lo que hace la palabra. Porque la palabra de Dios es viva, tiene vida, es viva y además es eficaz. ¿Qué significa eficacia? Eficacia es una combinación entre eficiencia y oportunidad. Algo puede ser muy eficiente, o una persona puede ser muy eficiente, pero inoportuna. Hay quien puede ser muy oportuno, pero es ineficiente. Pero ¿qué tal una combinación? Que sea eficiente y oportuno. Formidable, excelente. Entonces, igual es la palabra es eficaz, es eficiente, hace lo que tiene que hacer y es oportuna porque está en el momento preciso. Es oportuna porque la necesitamos, porque no hay otra forma de llegar a vencer sino conociendo la palabra de Dios. Mire, dice que es viva y eficaz y agrega, hablando de la espada, que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y hace algo más. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios va a hacer algo que usted no puede hacer por sí mismo. Es que ella va a partir el alma y el espíritu. No es que va a partir el alma y luego agarra para acá y parte el espíritu. No, sino que ella va a separar el alma del espíritu. Es un principio conocido que si una persona vive por emociones se equivoca. Pero si vive por principios, no se equivoca. Y es el gran problema que tiene el ser humano. Y especialmente se da en los cristianos. Vivimos o por emociones o por principios espirituales. Entonces, por ejemplo, algunos vienen al culto y dicen, ay, es que hoy el culto estuvo, no sé, como que no me llegó emociones. Es que a mí me gustaría, pero yo no siento ofrendar y diezmar. No sé, no me nace.
Yo quisiera evangelizar, pero no sé, no siento. Algunos no oran porque no sienten ganas. Igual es con la palabra. Muchos no leen la palabra porque no sienten ganas. Esa cosa de sentir nos perjudica terriblemente, porque cuando se ha tratado de sentir, o sea, este camino no es un camino de sentimientos, este es un camino de principios. Aunque mi carne no quiera orar, yo voy a orar. Aunque mi carne no quiera leer la palabra, yo voy a leer la palabra. Aunque mi carne no quiera ir al templo, yo voy al templo. Aunque mi carne no quiera diezmar y ofrendar como es debido de un cristiano, lo voy a hacer. Aunque mi carne no quiera evangelizar, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque son principios. Y el cristiano no se rige por emociones, se rige por principios. ¿Sabe quién se rige por emociones? Un cristiano inmaduro. Es como los muchachos. Hay muchachos que han madurado y hacen las cosas que tienen que hacer en su vida, como por ejemplo estudiar y trabajar y ser responsables con sus cosas, porque entienden que eso es lo que hay que hacer. Hay otros que no, hay otros que tienen 35 años y no trabajan, no estudian, no se hacen responsables de sí mismos porque no lo sienten, porque no tienen ganas, porque hoy se levantaron y vieron que el cielo está nublado, entonces no. Son inmaduros. Ahora, ¿quieres ser un cristiano maduro? Tienes que ir a la palabra. Dice que ella penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, te pone donde tienes que estar. Y luego también se mete con tu cuerpo porque nuestro cuerpo a veces nos induce a pecar. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Hace algo más. Cuando usted está leyendo la palabra, lo que hay en su cabeza queda en evidencia. Y ahí es donde empieza el cambio. Dice entonces la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios usa su espada como un bisturí, con una pericia formidable, por medio de la cual no solamente corta, sino que también sana. Eso es. Y cuando usted usa bien la palabra de verdad, usted puede defenderse de Satanás, pero también puede defenderse de sí mismo. Y cuando su carne le dice que vamos por aquí, usted puede decir, no. La palabra dice otra cosa. Ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, hermanos, esta noche he querido hablarles sobre la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Hay que saber usarla. Hay que usarla bien. Hay que usarla. No debería haber un cristiano que no lea su Biblia, no debería haber un cristiano que no lea su Biblia, no debería jamás haber un cristiano que no lea su Biblia. Un cristiano que no lee su Biblia está expuesto porque no sabe cómo usarla, porque no la conoce, y también está negándole al Señor la oportunidad de penetrar en su vida y hacer cambios que sean significativos. El salmista lo entendió muy bien, y en el Salmo 119, verso 11 decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es eso, cuando usted conoce la Escritura y la atesora, el pecado disminuye, porque la palabra produce cambios. Quiera Dios que nos animemos a decirle al Señor, haga los cambios que quiera, Señor, voy a estudiar su palabra y haga los cambios que usted quiera. Quite lo que a usted no le guste, ponga lo que a usted le guste, ahora quiero que sea usted el que gobierne y no yo. Eso es un corazón maduro, alguien que quiere vivir por principios y no por emociones. En conclusión,
lo indispensable para un cristiano. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Este es el deseo de Dios. Que la palabra de Cristo, la Biblia, more en abundancia en nosotros. La abundancia, hermano, es no solo un poquito, abundancia. Y hay una responsabilidad de parte de cada uno de nosotros, además de lo que la palabra hace en nosotros, nosotros debemos usarla para edificar. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cuando usted conoce bien la palabra y vive por ella, puede ayudarle a otros a encontrar el camino. Use bien la palabra. ¿Qué ataque más formidable al reino de las tinieblas es cuando usted, usando la palabra, llega y hace una incursión en el reino de las tinieblas y habla a alguien de la palabra de Dios y lo trae de muerte a vida, lo convence el Espíritu Santo de pecado a través de la evangelización, y usted fue allá al reino de las tinieblas y tomó a un cautivo y lo trajo cautivo a la obediencia de Cristo, pero libre porque ya no irá a condenación. Esa es otra función de la espada del Espíritu. Qué formidable es que usted y yo podemos atacar al diablo arrebatándole almas por medio de la evangelización, porque conocemos la palabra. Quiera Dios que nos dispongamos con avidez a buscar su palabra. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, esta noche preciosa. Señor, gracias por ayudarnos. Rogamos en tu presencia por cada hombre, mujer y niño que está viendo esta transmisión. Rogamos, Señor, por nuestras autoridades, rogamos por Costa Rica y el mundo, ten misericordia de nosotros para, Señor, esta pandemia. Líbranos del mal, Señor, ayúdanos a estar bien y provee para nuestras necesidades, Señor. Y te ruego por Jesús que traigas paz al corazón de los que están angustiados. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.